ser académico o académica es siempre un reto, ¿no? Independientemente de las propuestas gubernamentales que existan. Y es un reto en cuanto a lo que implica nuestra preparación antes de ingresar y formar parte de una institución, pero también una vez que ingresamos a ella. Ahora, en el contexto de la Cuarta Transformación, yo diría y asociaría mi respuesta con mi condición de joven. Me parece que el gobierno actual, si bien es cierto, pretende hacer cambios que son sumamente significativos, que ha dado cuenta, ya con base en otras evidencias, que hay cosas que en las universidades no se están haciendo bien, que hay aspectos asociados, por ejemplo, a la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien es cierto que todas esas acciones son importantes, considero que hay aspectos que aún están ausentes y en específico me refiero a cuál es el proyecto universitario que se propone en lo que el gobierno ha determinado o ha denominado como la Cuarta Transformación. Una primera respuesta podría ser la construcción de 100 universidades, que de manera discursiva responden a un problema, en efecto, de la educación superior que tiene que ver con la cobertura, pero que es mucho más profundo que construir 100 universidades, que además como tal ni siquiera pudieran ser llamadas por sus características universidades, con una matrícula muy pequeña, con un presupuesto además me parece limitado. Entonces, los retos, por ejemplo, de ser académicos justo significa yo diría desarrollar nuestras funciones en condiciones de precariedad. La otra es considerar el sistema universitario mexicano como homogéneo. Nosotros somos parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y yo considero que somos privilegiados por las condiciones en las cuales desarrollamos las funciones sustantivas. Sin embargo, esta condición no se da de la misma manera en otras instituciones. O sea, las universidades estatales públicas enfrentan problemáticas muy severas, eso en cuanto al subsistema de universidades autónomas, pero hay otros subsistemas como las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, las universidades interculturales, los institutos tecnológicos, las escuelas normales, que enfrentan condiciones realmente severas. Entonces, al hablar de académicos, pues también es un concepto bastante heterogéneo y en ese sentido diría que otro de los retos pues es reconocer esa diversidad. En resumen, me parece que ser académico en este país es un gran orgullo, es una gran responsabilidad. Creo que nuestra labor es sumamente importante para lograr transformarnos como sociedad y que esa misma labor que nosotros desarrollamos pues también debe ser correspondida con un proyecto gubernamental que tenga claridad y que sea corresponsable con la educación superior y con la Universidad Pública Mexicana. Académica, uno de los aspectos significativos es comprenderla, analizarla, delimitar sus alcances en función de un esquema de evaluación basado en nuestra productividad, pero que no solamente es eso, sino en una productividad asociada a un ingreso. Y como bien se señaló también, la carrera académica no solamente asociarla a un conjunto de ingresos económicos y una serie de programas y de estímulos establecidos y diseñados para tal propósito, sino como el análisis de todo el paso que hacemos los académicos desde el momento en que ingresamos a una institución en la que nos desarrollamos, nos preparamos de manera continua y a lo largo de los años nos jubilamos. Entonces, dentro de ese tránsito, uno de los temas pues tiene que ver con las políticas de estímulos. Yo creo que el sistema de estímulos, me atrevo a decir, está agotado en cuanto a sus efectos. Bueno, antes de eso me gustaría referir que estas políticas tuvieron algunos aspectos positivos para el desarrollo del sistema. Uno de los más significativos tiene que ver con la profesionalización de la planta académica en función de la formación de los profesores, de la habilitación de los profesores. Se incrementó el número de profesores con doctorado, con maestría,
Además, el número de profesores que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores, de cierta manera han permitido compensar los bajos salarios base que tenemos, que además son diferenciados en las instituciones, y yo señalaría primero esos aspectos positivos, pero que es un sistema que también se ha agotado por algunos de sus efectos, como la transformación de la identidad académica, la transformación de la concepción de evaluación, ¿no? Una evaluación, ya lo decían también en la mesa, muy enfocada a contar nuestros productos, pero muy limitada para retroalimentar nuestra labor como docentes, como investigadores. Efectos también relacionados con la propia individualización del trabajo académico. Entonces, yo diría que en ese sentido el modelo está agotado. Ahora bien, sí me gustaría ser muy clara con señalar que, si bien es cierto, estos procesos referidos, como la diferenciación con la planta académica, de la identidad académica, me parece que aún con ellos las posibilidades de construir trabajo colectivo son reales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un equipo con profesoras y profesores que me han abierto las puertas, y me refiero a que esta condición y esta situación en la que yo estoy no es común para los profesores jóvenes. Lo más común es que los ayudantes de investigación hagan trayectorias y muchas veces también realicen el trabajo de los colegas, y no siempre ese trabajo es reconocido. Entonces, creo que esas cuestiones sobrepasan los estímulos y tienen que ver más con una cuestión de cómo nosotros nos identificamos como académicos, con nuestro compromiso con la universidad, con nuestra universidad, con la universidad pública, y en un ámbito más general con el país. Compleja. Yo creo que la situación que enfrentamos los profesores jóvenes, los egresados jóvenes en este país, en general es de precariedad laboral, ¿no? Y me parece que sí deberíamos estar muy conscientes de ello. Pareciera ser que condiciones laborales favorables son beneficios y no derechos. Yo de entrada diría que todos tenemos un derecho al trabajo digno, y la academia no es la excepción, o no debería ser la excepción. En segunda, diría que tenemos un mercado, por así denominarlo, de estudiantes egresados de doctorado que han desarrollado todas las habilidades para ser profesores, pero que, por lo menos en el caso de nuestra universidad y de otras instituciones, se enfrentan con la dificultad de ingresar a una de ellas porque no hay plazas. ¿Sí? No hay plazas para cubrir, me refiero a plazas de tiempo completo, y en medida no hay plazas también porque la planta académica de esas universidades no entra en procesos de jubilación que permitan renovarlas. Entonces, uno de nuestros grandes problemas es cómo ingresar a una institución de educación superior. Y se han dado algunos proyectos, por ejemplo, el tema de las cátedras CONACYT. Justo fue una propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para atraer a un conjunto de profesores con doctorado que no pueden o que no han tenido la oportunidad de ingresar a una universidad, pero que el CONACYT les brinda un salario para incorporación a institución. Sin embargo, pues no es una respuesta óptima, quizás nos ayuda a contrarrestar una problemática inmediata, pero pues es un escenario sumamente difícil, competitivo, y pues sí, eso diría, o sea, es un escenario sumamente difícil. Pese a eso, pues yo creo que los jóvenes, los profesores jóvenes, tenemos mucho por hacer y mucho que dar. Lo decía al principio, que es un orgullo ser docente, y yo diría el futuro consistiría también en revalorar nuestra propia profesión. Hay quien señala, no, bueno, pues no pude trabajar, pues me voy a la docencia. Yo creo que no, yo creo que la docencia y la investigación nos brindan realmente todas las posibilidades para desarrollarnos profesionalmente, pero que es una vocación. O sea, ser profesor o ser investigador es una vocación, y en la medida en que uno esté comprometido con esa vocación, que significa formar jóvenes, transmitirles un entusiasmo, escucharlos, ver cómo van creciendo a lo largo de la universidad, es un proceso muy satisfactorio, y que yo diría, en términos generales, aunque es difícil el panorama, me parece que
una vez que ingresamos a las instituciones hay mucho trabajo por hacer y las universidades públicas nos necesitan.